Nos da muchísimo gusto estar aquí en esta masterclass o esta sesión. La sesión de hoy realmente no estaba en la agenda, no estaba en el programa. Nos pidieron, nos dijeron, hoy hay muchísimo interés sobre este tema de la reforma a la ley de vivienda de la Ciudad de México. Entonces ahora sí que pues nos metimos nuestro equipo legal, el equipo de management de Morada Uno, todos nos dimos a la tarea de entender mejor. Hablamos con diferentes pues, opiniones y el objetivo de esta sesión es poder responder esas dudas que muchos de los asesores, muchos de los propietarios, mismos inquilinos tienen sobre estas nuevas reformas a la ley de vivienda. Perfecto. Lo que vamos a tratar hoy es todo lo que concierne a la reforma bueno, la ley de vivienda que hubo la semana pasada. El pasado 28 de agosto se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México estas reglas, bueno, estas nuevas actualizaciones, y ya tienen validez un día después, ¿no? Entonces, ¿qué contienen? Aclarar otro punto muy importante. Esta información está actualizada, digamos, al día de hoy, ¿no? No quiere decir que esto no puede cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, al día de hoy, 3 de septiembre, es ahora sí que esta actualización, ¿no? Incluye algunas cosas que salieron inclusive en la Gaceta del día de ayer, 2 de septiembre. Pero es muy importante que vamos a seguir monitoreando, pues nos estamos dando la tarea de entender perfectamente este tema y poderlo desactualizar, ¿no? Entonces, nada más aclarar que es una información al día de 3 de septiembre. Hay, pues, principalmente tres grandes temáticas que se incluyeron en estas reformas a la ley de vivienda. Y vamos, la idea es entrar a cada una y podernos detener o si hace falta entrar con más detalle, ¿no? Las tres grandes, y ahorita entro ahora sí que un doble clic, son, la primera tiene que ver con limitar aumentos de renta, ¿no? Tasados a la inflación, ahorita vamos a entrar a las particularidades. La segunda habla de un registro digital de los contratos de renta. Y la tercera habla de un compromiso a impulsar política pública para construir vivienda para rentas, hacer vivienda más accesible de parte del gobierno, ¿no? El primer tema habla de limitar aumentos de renta tasados a la inflación. Por ahí hubo como mucha quizá controversia o más ruido, ¿no? Los periódicos salieron a decir como con mucho ahínco, como mucho énfasis, diciendo ya no vas a poder subir la renta, etcétera. Vamos a entender exactamente qué está cambiando, ¿no? Y les voy a leer aquí, o sea, el artículo como tal que cambia es el 2448, inciso D, dice, el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior respecto a la cantidad pactada como renta mensual. Entonces, vamos a entrar de lo más básico y nos vamos metiendo al detalle, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Qué decía antes la ley, no? O sea, ¿de dónde viene esto? Bueno, antes en el Código Civil ya existía una cláusula que decía que el máximo aumento anual era del 10%, ¿no? Aquí se plantea que ya no va a ser del 10%, va a ser de un máximo de la inflación. Entonces, eh, ¿qué se refiere eso? Aquí estamos poniendo la inflación publicada por el Banco de México los últimos 12 meses anteriores a la fecha de término, perdón, a la renovación, o sea, el promedio del último año, ¿no? Ahorita les voy a mostrar una gráfica que habla de los promedios, ¿no? Pero el promedio de los últimos 10 años ha sido 4.7% anual, ¿no? Oscila entre 3 y 8%. Pero lo interesante aquí es entender en qué casos aplica, ¿no? En qué casos aplica o en qué casos no aplica, ¿no? Aplica únicamente para contratos multianuales. Es decir, si tú tienes un contrato que es de 4 años, por ejemplo, pactas eso con tu arrendatario, ahí la regla es que no puedes subir más de ese límite de la inflación, ¿no? Entonces, si tú estás rentando, vamos a poner para números fáciles, en 10,000 pesos, pues tendrías que entonces el siguiente año solo poder subir la inflación. Si fuese 5%, pues podrías poner 10,500, ¿no? Después, un año después, tendría que mantenerse la inflación, ¿no? Esto, ojo, aquí es muy importante esta parte, es en un contrato multianual. Quiere decir que el contrato tiene una vigencia de más de un año, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, ¿no? O aplicaría también para una renovación, ¿no? Donde estés el mismo contrato tú decidiendo, ahora sí que, pues, decir, oye, hay que hacer un acuerdo para que el mismo contrato extienda su vigencia, ¿ok? Hay una parte muy crítica aquí y esto creo que, vamos, los va a dejar más tranquilos a todos, que es si el arrendador
empieza un nuevo contrato, ¿no? Con cualquier inquilino, podrá pactar un nuevo valor de renta con total libertad. Voy a aclarar esta parte o lo voy a decir de otra forma. Si tú tienes un contrato con un inquilino y es de un año, ¿no? Normalmente los contratos de arrendamiento suelen ser de un año, en morada uno son de un año, tú tienes un contrato de un año. Si termina tu contrato con esa persona y tú decides, voy a decir aquí entre comillas, renovar, ¿no? Oye, quieres continuar rentando. Lo normal es que empieces un nuevo contrato y en este contrato tú puedes pactar los términos que quieran las partes, ¿no? Al final recordemos, un arrendamiento es un acuerdo de voluntades entre partes. Entonces, si después de un año tú rentabas en 10,000 pesos y tú le dices a tu contraparte, en este caso al inquilino, oye, ¿quieres seguir? Sí, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ponerlo en 12,000 pesos o 13,000 pesos porque el mercado está así, lo que tú quieras, ¿no? Había hecho una concesión. Las partes tienen total libertad de decir, sí estoy de acuerdo y quiero entrar en ese contrato de 13,000 pesos, aunque representara 30% o lo que fuese, o decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero rentar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque digamos que la obligación del contrato original ya terminó, ya no hay ninguna obligación vinculante. ¿Ok? Entonces, no, ahorita estoy viendo algunas preguntas, ahorita las leo, pero me gustaría aclarar aquí esta parte para que quede claro, ¿no? Si tú tienes un contrato, sigue el mismo inquilino, pero el contrato, la vigencia termina, o sea, es de un año, termina, empiezas un nuevo contrato, no aplica ninguna de estas cosas, ni aplicaba como estaba antes la ley, ni aplica como está ahorita, porque terminó un contrato y estás empezando un nuevo contrato entre partes. Sí, vamos a estar circulando una versión abreviada de esto, digamos, más puntual, ¿no? Hacemos es como un memorándum, digamos, para el que lo quiera consultar, lo vamos a poder circular o hacérselo llegar para que lo tengan como referencia, ¿no? Ok, aquí nada más para ponerlo en perspectiva, ¿no? Aquí estamos viendo los últimos 20 años, cómo ha sido la inflación promedio, fue de 4,5%. Hay años donde hay picos, quizá nunca ha llegado arriba de 10%, quizá 8,5%, y hay otros años donde estuvo alrededor del 3%. Entonces, poniendo esto en perspectiva, la inflación anual en México se ha mantenido en este rango, puedes pensar ese 5%, 4,5%. Algo crítico a entender aquí es, regresando a lo que decía, ¿no? Si tú tienes un contrato de arrendamiento y le vas a rentar a un inquilino por un año, aunque ese mismo inquilino se quiera seguir quedando, tú puedes volver a pactar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a rentar y poner el precio que las partes quieran, ¿no? Ya no hay nada que te obliga, ¿no? A mantener este contrato. Entonces, esto le quita mucha presión, quizá, no sé por qué no lo explicaron así, pero realmente, pues, tú puedes hacer lo que quieras como propietario, no te va a impedir volver a empezar un nuevo contrato, ¿no? Crear un registro digital de contratos de renta. ¿Qué exactamente dice este artículo? Dice, se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno de la Ciudad de México y para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días celebrado el contrato. Entonces, si sintetizamos, dice, uno, será obligación del arrendador registrar este contrato de arrendamiento, ¿no? En un registro oficial en un plazo no mayor a 30 días después de celebrarse el contrato. Había una sección de transitorios donde dice que los contratos vigentes tendrán un plazo, también se deberán de registrar si tenías un contrato vigente, en un plazo de 90 días, ¿no? Para poderlo registrar. Siguiendo aquí dice, aún no se registra, perdón, aún no se publica información respecto a la institución que lo tendrá a su cargo y cómo será el sistema de integración de dicho registro digital. ¿Qué quiere decir? Solamente se dijo, esto está a cargo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, pero no se ha establecido quién lo va a hacer, ¿no? Si es una institución, si es alguien que no existe hoy y se va a crear para eso, etcétera. Y tampoco se ha dicho dónde se tiene que hacer, ¿no? No puedes accesar, no lo puedes hacer todavía, no hay un portal, ¿no? Se dice que es digital, pero no están aclarando o explicando cómo será, ¿no? Por lo tanto, por el momento no hay nuevas obligaciones, ¿no? En vigor para los arrendadores. ¿Por qué? Porque hoy no puedes registrar simplemente, ¿no? Quizá después ya se pueda, ya digan cómo es, qué autoridad lo tiene que hacer, pero simplemente al día de hoy no hay una nueva obligación, pero hay que estar pendientes de cómo evoluciona, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a hacer un doble clic a esta parte. Aquí algunas de las preguntas que han salido en este tema, ¿no? Sobre crear un registro digital. La primera es lo que decíamos, ¿quién va a ser el encargado o el organismo encargado de ejecutar esto, ¿no? Hoy no hay claridad.
no se ha dicho quién es el responsable, etcétera, ¿no? La segunda es, ¿qué incentivos tendrán las partes para hacer esto, ¿no? ¿Cuáles serían las penalidades o qué incentivos hay, ¿no? Por ahí estaba haciendo, para hacer esto hicimos un análisis en la recaudación de impuestos para entender cuántos arrendadores hoy pagan impuestos y alrededor del 70% de los arrendadores en México no pagan impuestos, ¿no? Lo pongo aquí porque es algo interesante y ahorita entenderán por qué o bueno, hacia dónde va, ¿no? Eh, Aquí les pongo una frase que dijo el jefe de gobierno Martí Batres. La voy a leer tal cual. Dice, no nos metemos con la parte fiscal, simple y sencillamente establecimos un punto de certidumbre para ambas partes. Conviene a los arrendatarios, pero también a los arrendadores. A ambas partes les conviene la certidumbre de los términos en los cuales pactaron la renta de la vivienda. Esto francamente parece muy curioso porque él está diciendo, no es un tema fiscal, no es un tema fiscal, y habla de este tema de certidumbre, vamos, jurídica para ambas partes. Esto no es necesario, ¿no? Si tú tienes, el Código Civil dicta, tú tienes un contrato de arrendamiento entre dos partes, es un acuerdo de voluntades y ya tiene validez jurídica, ¿no? No lo tendrías que ni llevar ni con un notario, si lo quieres firmar ante el notario, qué bueno, pero tu contrato ya tiene validez. Y lo mismo aquí, ¿no? Si lo registraras o no lo registraras, el contrato no pierde validez jurídica. Entonces, aquí una de las preguntas que hacen es, bueno, ¿y qué pasa si no lo registras? Vamos a suponer, ¿no? Por negligencia, porque no quieres, tú no registras tu contrato. Algo muy importante aclarar aquí es que cómo funciona la ley en México, tú puedes tener un contrato, ¿no? Y si alguna, digamos, no estás cumpliendo alguna parte, no quiere decir que se invalide, ¿no? Tu contrato, ¿no? Entonces, aquí podría estar en incumplimiento, y ahorita les voy a dar un ejemplo, de no hacer esta parte que se está pidiendo, pero tu contrato tendría total validez, seguiría siendo válido, ¿no? Aquí el ejemplo que doy es, vamos a poner el tema de los impuestos, ¿no? En México, la ley de ISR dice que los contribuyentes tienen que pagar impuestos, ¿no? Les guste o no les guste, tienen que pagar. De ahí a si pagan o no pagan, es otra historia, ¿no? Entonces es como si tú tienes no sé, un comercio ambulante, una taquería, ¿no? Y resulta que el taquero no paga impuestos, ¿no? Eso no quiere decir que si mañana llegan y lo asaltan, él no tenga derechos y no pueda decir, oye, no ir a la autoridad y decir, me asaltaron o quiero que me ayuden, y que le digan, no, como no pagas impuestos no te puedo ayudar, ¿no? Sería lo mismo, pongo otro ejemplo aquí, si tú llegaras a, por ejemplo, tengas un acuerdo con alguien más, un contrato mercantil, y alguien lo incumpla, y tú le dijeras al juez, oye, señor juez, señor jueza, quiero que me ayudes con esto, y te dijeran, pero fíjate que tienes una multa de tránsito, entonces no puedes, no te voy a poder ayudar porque tienes este adeudo pendiente. Aquí, inclusive, ya llevándolo a la realidad, hoy, en cómo funcionan los arrendamientos, hay un mito a veces medio bastante recurrente que es que si un arrendador, si un propietario no está de alta en el SAT o no paga impuestos, si se va a un juicio no va a perder, ¿no? O no lo va a poder ganar. Realmente lo que dice la ley de ISR dice que obviamente tienes que pagar impuestos como arrendador, tienes persona física unidad de arrendamiento o arrendador, y en caso, lo que establece es que en caso de una sentencia favorable para el arrendador, o sea, el arrendador ganó, ¿no? Entonces el juez podrá dar aviso a la autoridad competente, en este caso el SAT, y el SAT podría entonces pedir que pagues esos impuestos, ¿no? Ojo aquí la secuencia. Primero viene la resolución del contrato, ¿no? Primero viene, oye, no te han pagado, pues te tienen que pagar, ¿no? Tienes que recuperar tu inmueble. Y después viene la obligación. Nunca es al revés, nunca es, como no pagas impuestos, automáticamente pierdes tus derechos. Eso es absurdo, ¿ok? Inclusive, les cuento aquí en Morada 1, hemos tenido casos, pues sí, instancias donde algún inquilino se quiso ver un poco vivo y dijo, pues yo le voy a decir al juez que no pagas impuestos. Y llegó la sentencia del juez y dijo, no tiene nada que ver, tú estás condenado a pagar rentas y a salirte, ¿no? Y ahora sí que es otra instancia, entonces la sentencia fue favorable para el propietario, pero no tiene nada que ver. Entonces tampoco, aunque el inquilino diga, pues yo te voy a denunciar por no pagar impuestos, vuelvo a aclarar aquí, son instancias separadas. ¿Qué es lo más probable que suceda aquí? Es similar, ¿no?
hay una parte que dicta es el cumplimiento puede ser una obligación, pero el incumplimiento no quiere decir que entonces tu contrato pierda validez, que pierdas tus derechos, que no puedas ir a un juzgado a pedir que se ejerzan, ¿no? La tercera parte de estas reformas habla del compromiso de construir vivienda para rentas, ¿no? Vivienda en renta, más espacio para vivienda, y esto lo acota hacia el gobierno, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de política pública, ¿no? Hoy, bueno, el punto aquí es si existen políticas claras y atractivas, ¿no? La iniciativa privada también estará incentivada a participar. ¿Qué se necesita? Pues estamos hablando de programas de desarrollo accesible. Claro que se necesita vivienda en esta ciudad y en el resto del país. Y por supuesto que el gobierno tiene un rol muy importante en cómo se desarrolla esta nueva vivienda, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de otros países, pero sin embargo, mientras no exista una legislación clara, ¿no? Y que acote o que alinee estos incentivos, simplemente no va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Tú no le puedes decir a un desarrollador, oye, ojalá que mañana construyas una vivienda que se necesita, pero él va a decir, no, mira, el mercado me pide esto, me está comprando tal, y se vaya a ver inclinado para ese lado, ¿no? Aquí hay algunos modelos, ¿no? Donde ha funcionado esto en Estados Unidos, en Reino Unido y en París, sobre cómo logras que estés desarrollando junto con la iniciativa privada, pues programas donde lo que quieres lograr básicamente es que se mantenga esta vivienda accesible. Puede ser desde un esquema como tienen, por ejemplo, estos programas en Reino Unido, donde le piden al desarrollador, oye, vas a construir esta vivienda, pero un porcentaje finito tiene que estar designado a cierto tipo de vivienda, no ese es un modelo. Hay otros modelos, por ejemplo, en París también tienen estos esquemas donde el mismo gobierno es dueño de la vivienda. Dice, yo quiero construir o yo quiero comprar y después poner precios muy competitivos para no desplazar precisamente a la población. Entonces, puede ser, por supuesto que el gobierno tiene un rol súper activo, ¿no? Muy importante y crítico en cómo se gestiona esta vivienda, cómo se gestiona, cómo se desarrollan las zonas, cómo van creciendo, etcétera. Pero tiene que ser o directamente el gobierno invirtiendo, ¿no? Metiendo dinero para tener esta vivienda accesible, o con incentivos muy claros para los desarrollos y desarrolladores para que haga sentido financiero, económico y las partes puedan ahora sí que estar en sintonía, ¿no? Entramos a, entonces, ¿cómo afecta esto a mis propietarios, ¿no? Okay, ¿qué representa esto? ¿Y mi propietario qué le digo? Etcétera, ¿no? Perfecto, entonces, regresamos a la primera reforma que hablaba de el máximo aumento de anualizado. Otra vez, solo te afecta si la vigencia del contrato es de más de un año, ¿ok? Entonces, si tú quieres hacer un contrato de 4 años, no vas a poder subir más que la inflación. ¿Está claro? Entonces, si tu contrato es de 4 años y la renta es de 20,000 pesos y la inflación es de 5%, podrá ser nada más 1,000 pesos al año, ¿no? El 5%. Y el siguiente año tendrás que ver cuál fue la inflación y con base en eso volver a subirlo. No podrías decir, oye, te quiero subir más. Eso aplica ahí, está clarísimo. También aplica si tú tienes un contrato de un año, ¿no? Y vas a renovar, pero decides hacer, digamos, una prórroga al mismo contrato que estaba vigente. Quiere decir que es como si fuera una modificación del contrato. Tienes un contrato y dices, oye, ahora no va a terminar este contrato, sino que va a continuar. Y estoy decidiendo que este mismo contrato se cambie la vigencia. Por ejemplo, la vigencia terminaba el 31 de diciembre del 2024 y dijeras, ¿sabes qué? Hay que modificarlo para que el mismo contrato ahora termine su vigencia el 31 de diciembre del 2025. En ese caso, como estás teniendo el mismo contrato original, no podrías subir más que la inflación en el siguiente año, ¿no? ¿En qué casos no aplica? Si tú tienes un contrato de un año, termina el contrato, se queda el mismo inquilino, no importa, empiezas un nuevo contrato. Aunque le llames una renovación, ¿no? En morada 1, todas las renovaciones, vuelves a arrancar un nuevo contrato. En el mismo contrato, en ese nuevo contrato, puedes tener misma propiedad, puedes tener mismo inquilino, vamos, no importa, puedes cambiar algunas condiciones. Oye, quiero que sea una cláusula, lo que tú quieras, y ahí sí podrías cambiar el monto de renta, ¿ok? No tendrías que estar atado a la inflación. Esa parte la quiero enfatizar varias veces para que no haya duda, ¿ok? Sobre el registro digital de contratos, hasta ahora no hay información exacta, ¿no? De qué representa eso, ¿no? Y por lo tanto no hay hasta ahora nuevas obligaciones vigentes para los arrendadores. ¿Por qué? No han dicho en dónde se tiene que hacer, qué autoridad,
quién es el responsable, etcétera. Entonces, como no se puede ejecutar, hasta ahora no hay una nueva responsabilidad, ¿no? Algunas de las preguntas, muchas gracias a los que se acercaron a hacer estas preguntas desde antes. La pregunta es, ¿esto quiere decir que los propietarios se van a tener que dar de alta en el SAT? La respuesta es, aún no hay disposición o publicación que vincule estos cambios a las obligaciones fiscales, ¿no? Básicamente están pidiendo un registro. No quiere decir que ahora el SAT te va a monitorear, simplemente están diciendo que habría que registrar los contratos en esta base de datos, ¿no? No va a estar, no han dicho que sea por el SAT, no han, Martí Batres proponía, o bueno, trataba de tranquilizar a la gente que fuera, oye, no, esto no es un tema fiscal, ¿no? Por supuesto que podría haber vamos, comunicación, ¿no? Eventual de decir, pues el registro ahora lo tiene el SAT, pero bueno, por ahora no han dicho nada de esto. La recomendación, pues por supuesto que deberías de cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Un arrendamiento es un ingreso, ¿no? Entonces, oye, estoy recibiendo esos 20,000 pesos, deberías de pagar tus obligaciones fiscales. Reiterando otra vez, no quiere decir que si no pagas impuestos no tengas derechos y no puedes irte a un juicio y recuperar tu inmueble. Y por lo tanto aquí otra vez es lo mismo. No quiere decir que si tú no estás cumpliendo con la parte del registro vas a perder derechos o vas a tener entonces pues invalidez para ejecutar algún atropello o algún incumplimiento de tu contrato, ¿no? ¿Cómo cambia el contrato de arrendamiento? Otra vez, si tu contrato es multianual, ¿no? Se deberá especificar que el aumento de renta no podrá exceder la inflación de los últimos 12 meses. Entonces, los contratos de morada 1 ya establecen esto, ¿no? Ya establecen que el ajuste de renta deberá ser conforme al INPC. El INPC es el Índice Nacional de Precio al Consumidor, ¿no? Es lo mismo que la inflación del Banco de México y el INEGI están sincronizadas, es la misma, no es que haya una que reporte una cosa y la otra. Entonces, para efectos prácticos es el INPC o la inflación reportada en el Banco de México. Esto ahora está en los contratos. Así vienen ya los modelos de contrato de morada 1. Había algunos propietarios que sí a veces decían, oye, yo quiero que sea el INPC más 3 y el INPC más 2. Esto digamos que ya no se podrá, va a ser máximo el INPC, ¿ok? Aclarando otra vez que al finalizar el contrato, cada parte es libre de pactar las condiciones que deseen en un nuevo contrato. ¿Qué pasa si no registro mis contratos? Otra vez, aún no hay información ni de las penalizaciones o sanciones de esta nueva obligación a los arrendadores. Al momento no impacta la validez y objeto jurídico de los contratos celebrados. Es lo que estábamos diciendo, no porque estés incumpliendo, como el caso de los impuestos, va a decir que pierdes tus derechos o tu validez de tu contrato, ¿no? Nada más volverlo a aclarar ahí. ¿Cómo me ayuda Morada 1? Bueno, tendremos nuestros contratos siempre actualizados y apegados al marco de la ley y vamos a estarte compartiendo información oportuna y relevante para que puedas dar a tus clientes, por así que está, pues, tranquilidad, certeza, ¿no? De cómo está la foto hoy, ¿no? Ojo, empezar la conversación diciendo, esto está actualizado al día de hoy, ¿no? No quiere decir que mañana puede seguir cambiando, evolucionando, pero sí, quizás es un mensaje, pues, me gustaría comunicarlo, un poco tranquilizar a lo que ha dicho la prensa. La prensa ha sido un poco sensacionalista o quizá un poco más agresiva a decir este tema cómo afecta, pero realmente, como pueden ver, no afecta realmente porque puedes terminar un contrato y empezar uno nuevo, ¿no? Y en cuanto a los registros de contratos, se tiene que explorar y entender quién lo va a regular, ¿no? Y entender también cuáles son los incentivos, ¿no? ¿Por qué lo harían o quién lo va a hacer, etcétera, ¿no? También había algo de ruido, ¿no? Oye, ¿no? Y lo que se fue una reforma del artículo tercero, que son los principios rectores de la Constitución de la Ciudad de México, y así tal cual dice, la Ciudad de México asume como principios, y lo que cambió fue el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué dice el artículo 27 de la Constitución Mexicana? Está en la siguiente lámina. Ojo, la Constitución mexicana siempre va a estar por arriba de las constituciones estatales, o en este caso de la Ciudad de México, pero la Constitución en ese artículo 27 establece que, lo voy a leer aquí, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y abajo viene, digamos, todo este tema de en qué caso lo haría para proteger intereses, etcétera.
Ojo, esto ya está constituido, ya está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, no están cambiando nada, simplemente están diciendo, y recordemos que están hablando de los principios, ¿no? Quieren que sea como en la Constitución, la cual la Carta Magna está por arriba de cualquier ley. Entonces, no cambia nada, simplemente están diciendo que quieren que sea como en la Constitución, ¿no? Entonces, quería más tocar ese punto porque estaban hablando mucho que si la propiedad privada, etcétera. No, la expropiación siempre ha existido, ¿no? Si es por un caso, hoy hay un tema de seguridad nacional, hay un tema de soberanía, hay un tema de intereses económicos importantes, algún recurso natural que quieren explotar o algún tema, pues, ahora sí que como se pueda determinar beneficio social, etcétera. Eso siempre ha existido. Entonces, eso ya está en la Constitución, no está cambiando nada, se mantiene, ¿no? También estamos poniendo por ahí un QR donde pueden directamente escanear con el teléfono y entrar directamente en contacto con nosotros, ¿no? Por cierto, también los invito, si alguien tiene preguntas, puntos de vista, pueden escribirnos también. No sé si el correo está ahí en la página, pero es hola@morada1.com. Entonces, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, háganlas ahí, hola@morada1, por ahí lo puedo poner en el chat tal vez, pero es la mejor forma y les vamos a contestar, ¿no? Vamos a darles respuestas, dar, pues sí, se le diría a eso. Les agradecemos muchísimo su interés, que se hayan acercado. Estamos alineados, estamos ahora sí que juntos, entendemos la relevancia y la preocupación de algunos de sus clientes, si son asesores inmobiliarios o si son directamente propietarios y se quisieron acercar. También, reitero, vamos a seguir trabajando, nos interesa muchísimo, nos interesa también tener siempre claridad y dar estructura sobre qué significan estas reformas. Muchas veces, para bien o para mal, yo creo que más para mal, pero la prensa suele ser, pues, muy exagerada a veces o a veces toma una línea que vende más. Entonces, les pediría como que infórmense. Nosotros de nuestro lado vamos a estar tratando de estar, pues, informando con más claridad sobre estos cambios. Pero hasta ahora, bueno, esta fue la intención de esta sesión, este masterclass lo preparamos explícitamente porque nos pedían mucho esto y creo que hubo este interés. De igual forma, si resulta que en 2 semanas o en una o lo que fuese, hace sentido volver a tener una sesión, la tendremos con muchísimo gusto. Nos interesa precisamente que ustedes estén tranquilos, que sus propietarios estén tranquilos, lo mismo sus inquilinos. Y bueno, eso es un poco la intención de Morada 1. Les reitero, acérquense si tienen preguntas, pueden escribir directamente a hola@morada1.com y dejarnos sus comentarios, inquietudes, dudas, etcétera. Y también aquí está el QR para que puedan directamente escanearlo y registrarse si quieren que los contacten, si alguien no conoce lo que hacemos. Hoy tenemos más de 20,000 operaciones en el mercado mexicano y bueno, seguimos creciendo gracias a su confianza. Así que pues les agradecemos a todos, les invitamos otra vez a acercarse con preguntas, nos da muchísimo gusto poder compartir el espacio con ustedes. Y bueno, me despido, buenas noches a todos. Gracias.